Y vamos a leer de los versos 1 al 20. Entonces, para las personas que están empezando esta serie junto con nosotros, recordarles que el libro de Samuel, ¿verdad?, está narrando la historia de un pueblo que se está empezando otra vez a separar de Dios. Un pueblo rebelde que empieza otra vez a confiar en ellos mismos y no en el Señor. Y en este lapso, ¿verdad?, aparece Samuel. Y no solamente Samuel, sino el libro de Samuel nos va a empezar a narrar ciertas historias que se conectan con vidas llenas de orgullo, o sea, vidas que van a reflejar esta situación que está pasando en Israel, que no quiere nada con él, pero a la vez también va a haber vidas que van a reflejar de personas que van a ser fieles a Dios. Por eso hemos titulado esta serie Historias de Orgullo y de Humildad. Pero el centro del libro de Samuel también es que el pueblo de Dios, dentro de su orgullo, va a pedir a un rey, ¿verdad?, que necesitan un rey, y de esa forma no están reconociendo que Dios realmente es ese rey que necesitan. Así es que hoy vamos a ver esta historia de Samuel, que está en el capítulo número 3, de los versos 1 al 20. Hoy la lectura está un poco larga, así es que vamos a seguirla con nuestra mirada, vamos a tratar de entender lo que está pasando alrededor de este capítulo número 3 y vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Vean lo que dice. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En estos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes, ¿qué dice ahí?, las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego, y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida, y entonces dice el versículo número 4, el Señor llamó a Samuel, y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba allí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y vean lo que contesta Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y vean lo que responde Elí: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Pero vean lo que dice el verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que ha anunciado de principio a fin. ¿En contra de quién dice ahí? De Elí y su familia. Ya hemos leído esa historia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios, y sin embargo, ¿qué dice ahí? No lo refrenó. Por tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Y dice la palabra del Señor en el verso 15: Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Y vean lo que dice el verso 18. Samuel
se lo refirió absolutamente ¿qué? Todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, es el Señor que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que él había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo, y allí se revelaba a Samuel y le comunicaba, ¿qué dice? Le comunicaba su palabra. Esta es la historia de un hombre muy diferente allí que vimos hace 8 días. ¿Se dan cuenta? Vamos a orar para lo que hoy el Señor nos quiera decir en esta mañana. Vamos a orar, familia. Señor, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, de hablar acerca de tu palabra. Realmente es un privilegio. Permite, Señor, que yo pueda comunicarla claramente, Señor. Que no sean mis intenciones, no sea lo que yo quiera comunicar, sino lo que tú quieras hablar a tu iglesia. Y que hoy, Señor, no simplemente nos vayamos diciendo, qué buen sermón o qué mal sermón, sino que nosotros podamos, Señor, realmente decir, hoy Dios habla a mi corazón, y hoy estoy arrepentido, y hoy reconozco que necesito de Cristo. Que esa sea la actitud con la cual salgamos hoy, que el Espíritu Santo obre sobrenaturalmente en nuestras vidas, porque no soy yo el que hablo, sino el que habla, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Así es que hoy seguimos con nuestra serie que hemos titulado Carácter y Evangelio, historias de orgullo y de humildad, y el sermón del día de hoy me titulé Samuel, un siervo humilde. Y quiero empezar con la siguiente cita de un autor muy conocido que se llama John Piper y que nos habla acerca de la humildad. Ahí va a aparecer en pantalla. Vean lo que John Piper nos dice acerca de la humildad. Vean lo que dice. Dice, la humildad es creer en el corazón y confesar con nuestros labios que nuestra vida es como un vapor y que es Dios quien gobierna todo. Eso significa ser humilde. Y cuando vemos esta frase de John Piper, nos damos cuenta de algo muy importante, amigos. La humildad está estrechamente ligada con Dios. Cuando nosotros hablamos que somos humildes, nos estamos refiriendo a que reconocemos a Dios en nuestras vidas. Así es que si tú no reconoces a Dios en tu vida, podemos decir que no eres una persona humilde. El ser humilde, entonces, amigos, es más profundo que simplemente ser modesto, que simplemente ser dócil, que simplemente no tener recursos económicos. El ser humilde significa reconocer en nuestras vidas quién es Dios, y por lo tanto, cuando tú conoces quién es Dios, reconoces quién eres tú. Reconoces que tú eres pequeñito delante de Dios, reconoces que tú no puedes manejar tu vida por ti mismo. Entonces la persona humilde se somete a Dios. Ser humilde significa entonces que la vida no se trata de nosotros. La vida no gira alrededor tuyo. La vida gira alrededor de Dios. El ser humilde significa que tú y yo no somos el ombligo del mundo, sino quien es el centro de todo es el Señor. Así es que la pregunta muy fuerte hoy en esta mañana para ti, pero también para mí es: ¿vives de manera humilde? ¿Vives de manera humilde? Y seguramente ya muchos estamos respondiendo, muchos de una manera muy firme, no, otros quizás dicen sí, otros están confundidos, dicen no sé, con lo que acaba de decir el pastor, no sé si realmente vivo de manera humilde. Pero hoy, a través de este texto de Samuel, vamos a hablar acerca de la humildad. Vamos a profundizar acerca de lo que realmente significa ser humilde, pero cómo nosotros podemos llegar a ser humildes. Así es que hoy en esta mañana voy a hablar de tres cosas que podemos ver en este versículo. Número 1,
el principio de la humildad. Número 2, la evidencia de la humildad. Y número 3, la verdadera humildad. Repito, el principio de la humildad, la evidencia de la humildad y por último, la verdadera humildad. Así es que vayamos a la palabra de Dios y démonos cuenta que necesitamos ser realmente humildes. Número 1, el principio de la humildad. Y vean lo que dice el verso 3. Vamos a nuestras Biblias. Vamos a ver de dónde sale este primer punto, el principio de la humildad. Vean lo que dice el verso 3. Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida y entonces ya hemos leído que el Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elías. Es que Samuel estaba confundido, pensaba que quien estaba llamando era Elí. Y vean lo que le dice: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? ¿Y qué le contesta Elí? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y después sigue diciendo la palabra del Señor: y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel, pero ve lo que dice el verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó al Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. En estos primeros versos podemos encontrar una verdad muy importante para nuestros corazones. La humildad comienza en reconocer la autoridad de Dios en donde en nuestras vidas. Este es el principio importante que hoy tenemos que no solamente decir, sino atesorar en nuestros corazones. No es casualidad, fíjense, que Samuel aparezca después de la historia de Elí y su familia. Dios quiere que veamos el contraste entre Elí y Samuel. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elí? ¿Elí estaba escuchando la voz de Dios? No lo estaba escuchando, ¿sí? Porque Dios habló con Elí, lo recuerdan, hace 8 días hablamos de esto, que estaba haciendo mal, ¿no? Y realmente él no estaba escuchando al Señor, ni los hijos de Elí lo estaban escuchando, porque había ciertas reglas que debían de seguir los sacerdotes en los sacrificios, y ellos no las estaban obedeciendo. Así es que otra vez, no es casualidad que aparezca Samuel, porque es una forma extraordinaria del narrador bíblico de hacernos ver que vemos a una persona, a una familia que no está escuchando a Dios, y por otro lado, a un joven, ¿sí?, que está dispuesto a escucharnos. Samuel tiene un carácter que deberíamos de tener nosotros, un carácter dispuesto a escuchar a Dios. Lo impresionante del pasaje, no sé si ustedes lo noten, a veces como lo leemos mucho, o a veces cuando lo leemos por primera vez, no nos impresionamos. Pero debe de ser realmente impresionante que este joven esté escuchando a Dios. Porque es un hombre que no tiene grandes credenciales, ¿están de acuerdo? Elí era un sacerdote, pero ¿quién era Samuel? ¿Era una persona importante del pueblo de Israel? No, no era una persona importante. Si bien es cierto, sí vivía ahí, ¿verdad? Vivía ahí en el templo, pero realmente no era una persona con grandes credenciales. Era más importante Elí que Samuel. Sin embargo, a ese hombre humilde, a ese hombre que no tiene algo importante, a ese hombre Dios le va a hablar. Y ese hombre sin grandes credenciales lo va a escuchar. Samuel no era un sacerdote. Es más, no era tampoco de la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes, una tribu importante. Era de una tribu cualquiera. Era de la tribu de Efraín, ¿sí?
Y además era ayudante del sacerdote. Y vean aparte cómo Dios describe a Samuel en el versículo 7. Samuel no conocía al Señor, ni su palabra le había sido. O sea, un hombre que no lo conocía en absoluto, Dios se va a encontrar con él. Elí le va a decir, oye, yo no te estoy llamando, quien te está llamando es Dios. ¿Y qué va a hacer este hombre? ¿Lo va a escuchar? Sí. Este joven, sin mucho conocimiento de Dios, lo escucha. Esta realidad descrita en estos versículos no se trata de una historia que está ahí, se trata de nuestra propia historia, se trata de nosotros. Las personas podemos tener un gran conocimiento de Dios y no escuchar. Nosotros podemos saber la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y aún así no escuchar a Dios. Podemos sabernos muchos versículos bíblicos y aún así no escuchar a Dios. Podemos tener una gran teología y aún así no escuchar a Dios. Así es que podemos ver en esos primeros versos que una gran intelectualidad cristiana no significa que estés obedeciendo al Dios del Evangelio. No significa que tú lo estés escuchando. Puedes ser una muy buena persona cada domingo, pero entre semana ser totalmente una persona que no le interesa conocer de Dios y que es totalmente desobediente a lo que Él nos dice. Esto es terrible. Esto realmente es algo muy fuerte porque implica que el cristianismo es algo más profundo que simplemente tener conocimiento. El cristianismo significa reconocer a Dios en tu vida, escucharlo y actuar de acuerdo a lo que está diciendo el Dios del Evangelio. Entonces, el cristianismo, fíjate bien lo que es una palabra bien fuerte. No es aquel que tiene un gran discurso del Evangelio, sino que aquel que tiene un carácter que escucha a Dios. El verdadero cristiano no es aquel que tiene palabras bonitas acerca de quién es Jesús. No es aquel que postea en el Facebook grandes frases cristianas de Tim Keller, de John Piper, ¿sí?, de MacArthur. No es ese el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que realmente su vida refleja que vive en total obediencia a Dios. Y esto es muy fuerte para nuestras vidas. Así es que la pregunta en esta mañana es: ¿escuchas a Dios realmente? ¿O eres un gran declamador del Evangelio? Repito, ¿escuchas a Dios realmente? ¿O hablas simplemente muy bonito? Porque hay personas que hablan muy bonito del Evangelio. Y nos sorprendemos con su retórica. Y dices, wow, este hombre realmente parece tener al Señor. Pero cuando vamos conociendo sus vidas, cuando vamos viendo quiénes son, realmente caemos así en desilusión. Decimos, ¿cómo puede ser que este hombre hable tan bonito, pero que su vida realmente sea totalmente lo contrario? Pero no solamente se trata de esos hombres que hablan bonito, se trata de nosotros. Porque quizás tú hablas muy bonito de Dios, pero la pregunta en esta mañana es: ¿le escuchas y le estás obedeciendo? Es bien fuerte. Bien fuerte. El llamado de Dios en esta mañana es: deja de ser un gran disertador del Evangelio y ten un carácter que se someta. Lo que hoy está diciendo Dios, en otras palabras no tan bonitas, dejarte de tanta palabrería y empieza a obedecerme, empieza realmente a ponerme en el sitio donde yo debo de estar. Podemos tener grandes dones,
pero podemos tener un carácter que no es igual. Podemos tener, o yo puedo ser aquí un gran predicador, pero si no tengo un carácter que sirva a Dios, no sirve de nada. Podemos ser grandes personas con grandes habilidades, con grandes dones, repito, pero si tú no estás sometiéndote a Él, realmente no estás viviendo algo que es el cristianismo, estás viviendo otra cosa, pero no estás viviendo el cristianismo. Y si eres una persona, que está viviendo por primera vez a la fe cristiana, puedes ver que Dios quiere que tú escuches su voz en esta mañana. Y que Él quiere dirigir tu vida. Él quiere que veas realmente lo que significa el cristianismo. Este es el cristianismo en esencia, este es el cristianismo en profundidad. El cristianismo en profundidad significa que tú escuches la voz de Dios. Si Él quiere, si tú por primera vez estás en una iglesia cristiana, Él quiere que tú puedas escuchar su voz. Entonces la pregunta hoy en esta mañana en nuestros corazones es: ¿estás realmente sometiendo tu vida a Dios? Seamos honestos. Las personas tenemos que someternos al Dios del Evangelio. Samuel lo hizo. Vean lo que dice el 7. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. ¿Así hacemos? ¿O no? Así le decimos a Dios: habla que tu siervo escucha. O le decimos: a ver, no, Señor, espérame, primero hablo yo y después tú. Calladito, por favor, porque yo voy a hablar. Esto es lo que significa ser cristiano. Estar dispuesto siempre con humildad a escuchar al Dios del Evangelio. A escucharlo, a decir: ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Estoy mal en esta área de mi vida? ¿Estoy actuando mal con mi esposo? ¿Estoy actuando mal con mi esposa? ¿Estoy actuando mal como hermano, como hijo? ¿Realmente estoy mal? Hazme ver realmente que no estoy actuando de manera correcta. ¿Estoy realmente sirviendo en mi trabajo como debería de hacerlo? ¿Lo estoy haciendo realmente como tú quieres que yo lo haga? El no escuchar a Dios es destructivo. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Con él. ¿Qué le pasó a él? ¿Vivió para siempre libre? Dios iba a acabar con toda su familia. No seas orgulloso de esta mañana. Tenemos que reconocer que necesitamos de la dirección de Dios. No puedes manejar tu matrimonio por ti mismo. No puedes. Si Dios no es el centro, no vas a poder manejar. Eres incapaz de educar el corazón de tus hijos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? ¿O eres tan orgulloso que piensas que todo lo que tú le das a tus hijos va a hacer que su corazón haga que sea un buen muchacho o que haga lo que tú quieras? Tú puedes tener una muy buena educación con tus hijos, pero no tienes el control de su corazón. ¿Quién es el único que tiene el control de su corazón? Y si eres humilde, vas a llevar a tu hijo a que conozca de Dios. Porque tú no puedes cambiarlo. No quiero decir que no hagas nada. Claro, los papás hacemos algo, pero no lo es todo. El ejemplo está que papás que educan muy bien a sus hijos, ¿qué pasa con esos muchachos a veces? No son personas a veces de bien. Así es que nosotros somos incapaces de manejar el corazón de nuestros hijos. Somos incapaces también de reconocer que a veces nuestro trabajo no simplemente está para tener dinero o para ser exitosos. No estoy diciendo que el dinero no es importante, el éxito es importante, pero tu trabajo no se centra en eso simplemente. Dios te ha puesto ahí para hacer de bendición a otras personas. Eres tan humilde para reconocer esto. Eres tan humilde para reconocer que tu trabajo no simplemente se trata de ti, de tener ganancias para ti, sino también se trata de servir a personas,
se trata también de ser de bendición de esta ciudad que tanto lo necesita. Eres tan humilde para reconocer y escuchar a Dios en tu trabajo. Samuel escuchó a Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir sin escucharme? ¿Vas a seguir imponiendo, tratando de imponer tu voluntad a Dios? ¿Vas a seguir pensando que lo que dice Dios es una locura? ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Ese es el llamado fuerte en el libro de Samuel, en este capítulo número 3. ¿Vamos a seguir siendo sordos a lo que Dios nos está llamando a hacer, iglesia? ¿Vamos a seguir creyendo que ser cristiano es estar aquí cada 8 días sentados 1 o 2 horas? El ser cristiano no es eso. El ser cristiano es algo más allá, es salir de esas 4 paredes, compartir lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Esto es escuchar la voz de Dios. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y esto tiene que ver con el punto número 2. Este es el principio de ser humilde. Reconocer que necesitamos escuchar a Dios. Pero después viene la evidencia de la humildad. Vean lo que dice el verso 17. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó él. Te pido que no me ocultes nada, que de cierto, sin piedad, si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel dice, ¿qué dijo? Se lo dijo todo, sin ocultarle absolutamente nada. Y Elí le dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parece. Fíjense bien, la humildad es algo que no puede esconderse. Es evidente para quién, para todos. O sea, Samuel lo dijo, Samuel no nada más es porque nosotros también podemos ser como Samuel, ¿no? Sí, Señor, sí, dime tu voluntad que tu siervo escuche. Y nada más lo decimos de palabra, pero ¿y después qué hacemos? Todo lo contrario, no, Samuel lo dijo de palabra, pero también lo dijo ¿con qué? Con hechos. ¿Sí? En estos versículos podemos ver que Samuel es realmente humilde. No es un farsante de la fe que solo dijo, habla que tu siervo escuche. No, sus palabras se tradujeron en hechos. Samuel tiene un carácter que reconoce a Dios como autoridad y nadie puede negárselo. ¿Están de acuerdo? Aquí no podemos dudar si realmente Samuel, Dios no es la autoridad de Samuel. ¿Dios es la autoridad de Samuel? Sí, lo está obedeciendo. Y él está comunicando lo que Dios le dijo allí. No hay duda de que Dios es la autoridad. Esta escena, amigos, no sé, mejor me la hemos leído muchas veces, pero para mí, yo la había leído muchas veces, pero que la estudié muchísimo más, es algo realmente impresionante. Porque cuando vemos a Samuel platicando con Elí, pues podemos decir que fue fácil, así como que una conversación entre Samuel y Elí. No es cualquier cosa. Samuel está ante quién? Ante su primer sacerdote, pero también ante su jefe, el cual ha convivido durante mucho tiempo. ¿Samuel pudo haberlo engañado? Sí, pudo haberlo engañado, pudo haber dicho a Elí, oye, Dios no me dijo nada, de todo va a estar bien. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que Elí no se enojara. O sea que Samuel le haya dicho todo, absolutamente todo a Elí, tenía sus consecuencias, ¿cierto? Vemos que Elí agarra y le dice, bueno, está bien. O sea, Elí respondió de una forma coherente, dijo, está bien, pues el Señor lo ha dicho, que el Señor lo haga. Pero Elí pudo haber, eso no lo sabía Samuel, Elí pudo haber respondido de una forma muy brusca, con ira, súper enojado. Lo primero que había hecho quizá, ¿sí? Lo hubiera insultado, lo hubiera sacado del templo. Eso implicaba que Samuel se hubiera quedado desprotegido. Samuel lo hizo a pesar
de lo que pudiera pasar. Así es que Samuel realmente está hablando, ¿sí?, con verdad, a pesar de lo que Elí pudo haber hecho con él. Incluso Elí pudo haberlo hasta matar. Le dijo todo. Samuel es diferente de Elí. Él expresa completamente la voluntad de Dios. Elí no. Elí cayó por solapar a sus hijos, ¿de acuerdo? Samuel no. Samuel no calla. ¿Quién es más importante? ¿Elí o Dios? Para Elí, ¿quién era más importante? ¿Sus hijos o Dios? Sus hijos. Este texto es impresionante porque evidencia la humildad en el carácter de Samuel. Samuel le dijo todo, porque para Samuel la voz de Dios era algo preciado, era algo importante. Pero Samuel entonces demostró que la voluntad de Dios estaba por encima de cualquier voluntad. Esta actitud de Samuel apunta a tu corazón, pero también a mi corazón. Nosotros no somos como Samuel. Es muy evidente que ponemos otras voluntades encima de la divina. Y muchas veces por quedar bien con otras personas. Muchas veces nos callamos lo que está pasando en la iglesia. No digas nada, se vaya a notar el hermano, se vaya ahí, no se queda como 5. No digas nada, la que 10 mamás, no se trata la Biblia. No, ¿cómo le vas a decir al pastor? Pues va a correr. ¿Quién es más preciada? ¿La voluntad de alguien de la iglesia? ¿La voluntad del pastor? ¿Quién es más preciada? La voluntad de Dios. La primera voluntad que dirige nuestra vida es la nuestra. Y esa es la que le hacemos más caso. Siempre queremos hacer lo que nosotros queramos, no lo que Dios quiere. Pero no es la única voluntad que nos mueve. Puede ser la voluntad de tu esposo, la voluntad de tu esposa. ¿A quién le haces más caso? ¿Lo que dice tu esposa, lo que dice tu esposo, lo que dice Dios? Ya muchos los veo tristes. Lo que dice ella pasa. O lo que dice. Pero quiero que se den cuenta, nos da risa, sí, ¿verdad? Porque es cierto. Pero que te des cuenta cómo realmente tenemos un corazón que no busca la voluntad de Dios, busca otras voluntades. A veces nos dejamos dominar por la voluntad de nuestros hijos, las que son mamás. Y los vemos como pequeños dioses. Lo que diga el rey. Pero, ¿quién está la voluntad? ¿La del pequeño o la de Dios? La de Dios. A veces nos dejamos llevar por la voluntad de los amigos. Nos dejamos influenciar por esa voluntad. Porque esa voluntad del amigo es más importante que la voluntad de Dios. Nos dejamos guiar por la voluntad de los compañeros de trabajo. Nos dejamos guiar por aquellas voluntades que contraponen a Dios. Le creemos más a monividente que lo que dice Dios, ¿cierto? Le creemos más a un periódico, a un que no nos copa, que nos va a decir, nos ven bien o nos ven mal. Le creemos más a una rana de la prosperidad que ahí tenemos en la casa, ¿no? Hasta los gatitos de oro ahí. ¿Por qué? Porque les queremos más, porque decimos, esta voluntad, sí, más que la voluntad de Dios. Fíjese, es algo bien fuerte. Somos capaces de escuchar a cualquiera
Menos a quién. A Dios. Las personas estamos dispuestas a escuchar a Dios, pero con Dios nos quedamos solos. Qué fuerte es esto. Las personas estamos dispuestas a escuchar a otros, a cualquiera, pero con Dios nos quedamos solos. Callamos la voluntad de Dios para quedar bien con los demás o con nosotros mismos. Y yo en esta mañana quisiera preguntarles, ¿es duro ver que no somos humildes? No somos como Samuel, para nada. Aquí nos parecemos más. Estamos perdidos, ¿cierto? Estamos perdidos, ¿qué vamos a hacer? Nuestra forma de vivir evidencia tu orgullo. Hoy nadie puede decir que no es orgulloso, porque hoy es bien confrontante esto. Nadie puede decir, no, yo escucho, Dios lo dice. ¿Tus hechos reflejan eso? Ahora, hasta aquí, el principio de la humildad es escuchar a Dios. La evidencia de la humildad es realmente con hechos, no palabras, pero nos damos cuenta que no somos como Samuel. Entonces viene una tristeza profunda en nuestro corazón. Debe de producir una tristeza profunda de que tú no le hagas caso a Dios. Si eres un cristiano, debería de causarte realmente una angustia, una agonía, darte cuenta de la persona horrible, horripilante que somos. Pero, gracias a Dios, tuvimos el Evangelio. Tercer punto, la verdadera humildad. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con quién? Con él. Y se cumplió todo, fíjense, se cumplió todo lo que él había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta dónde? O sea, todo. Se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en el cielo. Y allí se revelaba a Samuel y le comunicaba que él se... La humildad, fíjate bien lo que voy a decir. La humildad está cuando comprendemos quién es Jesús. Repito, la humildad comienza y se empieza a hacer una realidad en tu vida cuando empiezas a comprender quién es Jesús. Dice en estos versículos, Samuel caminaba con Dios y Dios caminaba con Samuel. Su obediencia hasta aquí, amigos, es impresionante, ¿cierto? ¿Es perfecta? Sí. Aunque después vamos a contar esta historia, nos vamos a dar cuenta que Samuel no es perfecto, porque tampoco va a escuchar a quién. Les tengo una mala noticia. Así es que, entonces, ahora ustedes quizá dicen, van a quedar más frustrados, porque dicen, ¿cómo ya nos contó de que Samuel no es perfecto? Que también le falló a Dios. Entonces, ¿es posible realmente ser humilde? Al ver que Samuel no es perfecto, entonces, y siempre se lo digo en la iglesia, este texto no tiene que ver con que sé como Samuel, camina con Dios y sé obediente. Este no es el mensaje de hoy, No es sé como Samuel, escucha a Dios, ve la palabra, córrele. Porque si no te vas a frustrar, porque te vas a salir, te vas a dar cuenta que no vas a leer la palabra, te vas a orar, o te vas a dar cuenta que vas a orar, vas a leer y vas a seguir siendo un orgulloso. Samuel no está aquí porque simplemente sea el profeta perfecto, sino Samuel está aquí para que nosotros podamos ver al profeta perfecto Jesús. Jesús es el verdadero Samuel, que fue verdaderamente humilde. Filipenses 2:8.
y al manifestarse como hombre, se humilló así mismo. No se trata de Samuel, se trata de Jesús. Samuel está apuntando al verdadero profeta que fue humilde. Fue tan humilde que dejó la diestra de Dios Padre Todopoderoso, se hizo humano y vino a dar su vida por ti y por mí. Esa es la humildad que debería de asombrarnos. Esa es la humildad en la cual nosotros deberíamos de ser cautivados. El Dios del Evangelio es un Dios que no escatimó su propia vida, que lo dio todo por ti y por mí, a pesar de que somos unos orgullosos. Y esto nos debería de avergonzar, esto nos debería de dar pena. ¿Cómo puede ser posible que el Dios, creador de todo, dejó toda su gloria, dejó toda la comunidad, todo lo que él tenía y vino a ser humano para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios, para que tú y yo dejáramos de ser orgullosos y nos diéramos cuenta que necesitábamos de Él? Jesús vino para que nosotros dejáramos de ser sordos a su palabra y que nosotros pudiéramos escucharla. Así es que Jesús es ese verdadero Samuel que fue verdaderamente humilde, y es ese Jesús que debería de provocar en ti que fueras humilde. Cuando ves a Jesús, entonces tú dices: yo no puedo seguir siendo esta persona tan soberbia, yo no puedo seguir tapando mis oídos a la voz del Evangelio, porque el Dios del cristianismo dio su vida por mí. ¿Cómo yo puedo pagarle ignorándolo? Ese es realmente el cambio profundo cuando tú empiezas a ser humilde. Porque tú eres humilde porque Jesús dio todo por ti. Cuando comprendes el sacrificio de Dios, entonces tú empiezas realmente a cambiar, venir a la cruz y decirle: Señor, perdóname. ¿Cómo puedo ser esta clase de persona cuando tú me trataste totalmente diferente? ¿Cómo puedo ser indiferente a tu voz cuando tú no fuiste indiferente conmigo? Jesús es el verdadero Samuel que obedeció a Dios en todo. Samuel le falló. Ahorita no lo vimos, pero más adelante Samuel falló. Jesús falló. Obedeció a Dios en todo. Dice Filipenses 2:8, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él fue obediente, todo. Él no es como nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Jesús es el verdadero Samuel, cuya obediencia es contar a nosotros. Su justicia es nuestra justicia. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta que cuando Dios te ve a ti que eres un desobediente, ¿a quién está mirando? ¿Te está mirando a ti? No, a Cristo. ¿Está mirando a quién? Está mirando a Jesús. Nosotros somos reconciliados con Dios porque a través de su sacrificio, su obediencia perfecta nos fue imputada a nosotros. Cuando Dios te ve a ti, ve a Jesús, ve la obediencia de Jesús. Esto es muy fuerte. Porque entonces ya muchos, si estás pensando esto, no has entendido. Quizás tú estás pensando: ándale, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pues ya Jesús, su obediencia, gracias pastor, estoy profundamente liberado. No, cuando un cristiano entiende que la obediencia de Jesús fue imputada a él, va a ser desobediente. Es como llegar a la escuela, perdón, pero soy maestro. Es como llegar a la escuela, estar bien nervioso por un examen, de una materia dificilísima. A mí siempre se me complicaron las matemáticas, pero a lo mejor los que son buenos para matemáticas tienen un examen de ortografía, no lo sé. Y entonces llegas, te sientas todo nervioso a presentar el examen. Dice el maestro: voltea las hojas. Volteas las hojas y ves un 10 en tu calificación.
y dices, ¿cómo si yo no hice nada? ¿Por qué me está pasando? Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Es el maestro que te aprueba porque Él decidió aprobarte a través de su sangre. Y por eso los cristianos somos humildes. Por eso la humildad empieza a florecer, porque dices, ¿cómo puede ser posible que a pesar de cómo soy, este Dios me absuelva de todo castigo, de toda ira? Y entonces cuando entiendes quién es Jesús, dices, yo no puedo ser siendo tan orgulloso como soy ahora. Porque tu obediencia fue contada como mi obediencia. Dice Romanos 3:22, esta justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, de hecho no hay distinción. El entendimiento de la obra de Cristo en nuestras vidas produce humildad. Otra vez estoy hablando del Evangelio, otra vez estoy hablando de Cristo y no me cansaré de repetir el Evangelio una y otra vez, porque esto es lo que cambia a las personas. Es Cristo. Los cristianos escuchamos a Dios porque conocemos quién es Cristo. Yo no puedo hacer otra voluntad más que la de Cristo, porque Él dio todo por mí. Nuestra salvación costó la vida del Hijo de Dios y en agradecimiento lo escuchamos. Así es que cada vez que tú no escuchas a Dios, somos unos malagradecidos con Él. Si Jesús no hubiera muerto, la humildad no sería posible. La humildad sí es posible, amigo, en Cristo Jesús, porque tiene su origen en su amor y no en nosotros. Nosotros no podemos, ¿están de acuerdo? Pues nosotros mismos, por más que te lo propongas, por más que salgas de este lugar y digas, pastor, esta semana, estos 7 días quiero ser la persona más humilde que hay. No lo vas a lograr por tus propias fuerzas, échale ganas. No, ve a Cristo, entiende quién es Él y ahí es donde va a empezar la verdadera humildad. Seamos humildes, iglesia. Escuchemos a Dios, porque Cristo te ama profundamente. Ven a Jesús. Cree en Él. Solamente en Cristo proviene la verdadera humildad. Ven a Cristo. Es el mensaje de esta mañana. Ven a ese Cristo, el verdadero profeta, en el cual hay salvación. Podemos orar reconociendo nuestro orgullo. Podemos orar gritándole a Dios y pidiéndole perdón y diciendo, Señor, te necesito. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ver que cada vez que yo quiera hacer mi voluntad, ayúdame a ver la cruz, ayúdame a ver tu sacrificio, tu obra perfecta, tu muerte, tu resurrección. Y ver, Señor, que yo puedo ser humilde en gratitud a lo que tú has hecho por mí. Yo quiero escucharte, porque tú has dado todo, absolutamente todo por mí y me has salvado. Así es que vamos a orar familia en esta mañana. Señor, qué difícil es darnos cuenta de lo orgulloso que somos. Qué difícil es darnos cuenta y reconocer que no somos como Samuel. Qué difícil es darnos cuenta que por más que hemos intentado ser humildes, a veces no podemos serlo. Pero hoy viene tu palabra y nos recuerda que realmente si hay una forma de llegar a ser humildes, y ese es entendiendo la obra perfecta de Cristo. No se trata de Samuel, se trata de ti, se trata de ese profeta perfecto que eres tú, que fue humilde, que se humilló por nosotros, cuya obediencia fue imputada a nosotros. Y por lo tanto, Señor, nosotros podemos ser tan humildes, reconocer en esta mañana que queremos hacer tu voluntad. Pero tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí.
Tú sabes, Señor, que no somos humildes, pero no queremos seguir viviendo de esa manera. Ayúdanos, Señor, realmente abre nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de toda esta gente y en mi corazón mismo. Y que me dé cuenta, y que nos demos cuenta que no hay otra voluntad que debe dirigir nuestra vida si no es la tuya. Y gracias, Jesús, porque esta reconciliación con Dios fue posible gracias a ti. Y hoy queremos vivir en humildad y de acuerdo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por este tiempo. Y que en nuestros corazones, Señor, florezca esa humildad que proviene de ti. Obra con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que podamos mostrarle a otras personas de qué se trata el cristianismo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén.